Muy buenos días, muy buenas tardes, queridos hermanos, o buenas noches, no sé a la hora que nos estén viendo. Bueno, en esta hora del, del día, eh, vamos a seguir meditando en la palabra de nuestro Dios y lo vamos a hacer en el texto que encontramos en Génesis 2, capítulo 2, de los versículos 4 al 7. Recordemos que estamos meditando en la palabra de nuestro Dios de una forma expositiva, siguiendo de versículos a versículos. Y en esta ocasión, hermanos, nos va a tocar hablar eh, acerca del texto que encontramos en esos versículos. Y nos dice así la palabra de nuestro Dios. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda palabra del campo, y toda planta del campo antes de que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes de que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover la tierra, ni nada, ni había hombre que la labrase, eh, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Bueno, queridos hermanos, espero verdad que la paz de nuestro Dios esté con cada uno de ustedes, con sus familiares, y rogamos así que se encuentren bien. Vamos a orar. Señor y Padre que moras en las alturas de los cielos, te alabamos y te glorificamos. Y en esta hora de la mañana venimos delante de ti para exponer tu palabra, Señor, esperando, Padre, que nosotros seamos instrumentos, que yo sea instrumento, Señor mío, y que de mi boca, Señor, salgan solamente palabra tuya. Llénanos de tu Espíritu Santo a mí para poder explicar tu palabra, y a aquel que me esté escuchando, Señor, que sea lleno de tu Espíritu Santo para comprenderlo. Tómanos en tus manos y permite, Señor, que todo sea conforme a tu voluntad y para tu gloria. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Y bueno, hermanos, fíjense, estos primeros dos versículos de la palabra de nuestro Dios nos introducen a una nueva sección que se centra en la relación entre el hombre y su creación. Si bien se acuerdan que en Génesis 1 presenta una visión panorámica de la creación, Génesis 2 adopta un enfoque mucho más íntimo, más detallado, pues similar, ¿no?, al cambio de una perspectiva, ¿verdad?, de lo que es más llano, ¿verdad?, a, a explicar como montañas, ¿no? Algo que nada más se ve desde lejos, a algo más cercano, que es el huerto, ¿no? De un poco más cerca. Entonces, precisamente estos versículos establecen las condiciones iniciales del mundo antes de la creación del hombre. Eh, y bueno, se nos dice la palabra de Dios que no había ninguna planta del campo sobre la tierra, ni había nacido ninguna hierba del campo, porque Jehová todavía no había hecho llover sobre la faz, sobre la tierra, ni había hombre para que la labrara la tierra. Entonces es interesante, hermanos, que la falta de lluvia y de un hombre que cultive la tierra sobresale la importancia del papel del hombre en el cuidado y el desarrollo de la creación que Dios nos ha dejado. Entonces, hermanos, vemos que Dios es el creador precisamente de nuestro mundo. Así es, hermanos. En Génesis 2:4 podemos observar que el relato de la creación presentada en Génesis 1 por Moisés nos transmite a un Dios creador de todo lo que vemos. Pero aquí, en Génesis 2:4, el escritor no pretende darnos, bueno, perdón, en el Génesis 1, perdón, el escritor
no pretende darnos un relato cronológico ni siquiera preciso de lo ocurrido en el principio, sino que nos muestra un puente entre la narración general de la creación en Génesis 1 y la historia más específica de la creación del hombre y del jardín del Edén. Es crucial, hermanos, entender que estos versículos no presentan una segunda creación. Al contrario, lo que hace es profundizar más acerca de la creación de la humanidad y de su entorno. Ahora, si nosotros nos ponemos a observar con detalle estos pasajes, vamos a notar dos cosas muy interesantes. Primero, que en Génesis 1.1, el versículo que vimos unos videos anteriores, el escritor, que es Moisés, lo describe a Dios eh, en todo su esplendor, lo describe como toda la Trinidad en una sola, ¿sí? O sea, describe a Dios como un solo ser. Y ahora vemos con detenimiento que en pasaje, en Génesis 2:4, observamos cómo Moisés describe el nombre de Dios de una forma mucho más íntima, más personal, y lo hace con el vocablo Jehová Dios. En otras traducciones, me parece que lo llama como Señor Dios, ¿sí? Más la experiencia es mucho más personal, ¿no? Cuando habla acerca de ese nombre, Señor Dios, hablando como si fuéramos parte de Él, ¿verdad? Entonces, el interés es mucho más, o la forma en que Moisés habla con respecto a Dios es mucho más personal, mucho más íntimo. Bueno, aquí esto viene siendo el centro de nuestro interés y ya no vemos la perspectiva de un Dios cósmico, un Dios que hizo todo el universo, que hizo todas las estrellas, sino que vemos a un Dios más íntimo, un Dios en el cual está interesado en la comunión entre el hombre y su creador. Y vemos allá en Salmo 139, en su versículo 13, que dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Y Jeremías anuncia, antes de que formases antes de que formase en el vientre, dice, te conocí y antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Esto, hermanos, nos habla precisamente de una comunión, de una personalización, de algo que Dios está pendiente de su humanidad, de las personas, de nosotros. Por lo tanto, hermanos, vemos a un Dios que se interesa por su creación. Entonces, en segundo lugar, hermanos, podemos observar cómo en Génesis 1.1 se menciona que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esto, hermanos, marca una clara distinción y observen cómo primero menciona los cielos, en el cual el texto prioriza primero el entorno donde Dios habita. Y después la tierra, que es el lugar donde nosotros habitamos como seres humanos. Como lo afirma precisamente el salmista, los cielos son los cielos de Jehová y ha dado a la tierra a los hijos de los hombres. Hermanos, esta declaración de fe que hace el salmista refuerza precisamente que la presencia de Dios está en los cielos. Ahora, posteriormente fue en la tierra donde Dios creó toda vegetación, creó a los animales y a los seres humanos. Y de este modo la tierra aparece separada de los cielos. Y en Génesis 1.1 vemos a la vida humana que se presenta como parte del propósito de Dios para su universo. Ahora, sin embargo, en el capítulo, en Génesis 2.4, se muestra a Dios
actuando de una manera particular en beneficio del hombre. Se puede notar, hermanos, que en Génesis 1:1 se presenta al Creador y Señor de una manera trascendente. O sea, mientras que en el capítulo 2 se revela como el Dios cercano, un Dios paternal, el Dios del pacto, Yahvé, Elohim, ¿sí? Señor. Entonces, vemos ese contraste entre Génesis 2 y 4, en el cual se invierte el orden de la redacción y enfoca precisamente esa atención en la tierra como el hogar del ser humano, del hombre. Y asimismo, hermanos, se reconoce que nadie, sino el Creador mismo, podría darnos esta revelación, esta verdad a Moisés. Solamente Dios puede transmitir esa verdad a Moisés. Eh, tanto así que Jeremías como el apóstol Pablo lo sabían, que este conocimiento proviene de Dios creador y lo declara en sus escritos. Allá en Jeremías 10:12 menciona: el que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden al mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. Mientras que Pablo dice: por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de manera de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hermanos, finalmente podemos ver que mientras en Génesis 1:1 destaca la grandeza y la majestad de Dios como un Dios poderoso, en Génesis 2:4 nos presenta la escritura a Jehová Dios como un Dios cercano, un Dios personal que se preocupa por el bienestar del ser humano. Y aquí vemos, y aquí debemos de pensar que se acercó, vivió entre los hombres y mostró su amor, ¿sí? Eh, de manera visible, como aquel que se humanó. Recordemos que aquel verbo encarnado que por amor se hizo igual a nosotros. Hermanos, nosotros no solo debemos reconocer a Dios como nuestro creador, Él es nuestro Padre y Él es nuestro Salvador. Nosotros debemos depender de Él en la vida diaria, buscarles en oración y vivir con la seguridad, hermanos, de que su cuidado es real y es constante. También, hermanos, podemos ver que Dios es el sustentador de nuestra vida, de tu vida. En Génesis capítulo 2, versículo 5, nos muestra precisamente que la tierra no había nacido ni crecido ningún tipo de planta o hierba, porque Dios aún no había hecho llover sobre la tierra. Si había hombres para que la trabajaran, ni había hombres para que la trabajaran. Dios da la orden a la tierra para que produzca toda clase de vegetación. Y esto nos indica que Dios lo había planeado desde el principio, que la presencia del ser humano era importante para la creación, para que la creación alcanzara su plenitud total. Porque Dios precisamente estaba preparando un hermoso jardín, un huerto para establecer al hombre y permitirle habitar. Ahora, esta descripción, hermanos, nos plantea que la creación aún no estaba completa y que dependía tanto de la intervención divina como de la acción humana para completarse. El salmista lo entendía. El salmista menciona que el hombre era especial y lo expresó en el Salmos 8:5, cuando dice de la siguiente manera: lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y honra. El Pablo, cuando escribe a los hebreos, le escribe que nos hizo un poco menor que los ángeles y nos coronó de gloria y de honra. También le dice que nos puso
sobre las obras de sus manos, de las manos de Dios. Ahora, Dios permite que el vapor que subía de la tierra regaba la tierra. Esto permitía que toda tierra se regara por completo. A pesar de la falta de lluvia, la tierra tenía una capacidad de sustentar la vida. Solamente faltaba un momento adecuado para que ella floreciera y diera su fruto. ¿Qué tan cuidadoso es nuestro Dios con su creación y tan perfecto que, a pesar de no haber abierto los cielos para hacer llover, Él los mantenía con esa neblina? Muchos escritores declaran que esa neblina que menciona en Génesis 2:5 es más que nada la presencia de Dios sobre la faz de la tierra. Entonces, el libro en Jonás lo describe de una forma particular. Dice que la escritura la escritura nos dice que Dios hizo crecer una planta, una calabacera, ¿no? Que dio una sombra a Jonás para aliviar su malestar. Aquí lo importante, hermano, es que esta planta creció en muy poco tiempo, sin esfuerzo humano, sin la intervención humana. Jonás no la sembró, Jonás no la regó, ni siquiera controló su crecimiento. Sin embargo, Dios la levantó en el momento exacto para cubrir su necesidad. Vemos cómo la presencia de Dios sustenta la vida en ese tiempo y cómo hoy sigue cuidando en todo momento de nosotros. Dios no nos ha abandonado. Él sigue cuidando de nosotros como cuidaba en esa tierra, como cuidaba el Edén, como cuidaba antes de que pusiera al hombre a trabajarla, antes de que Jonás se acostara en esa calabacera. Ahí vemos cómo la intervención de Dios es constante en el cuidado de su pueblo, en el cuidado de sus hijos. La calabacera, hermanos, que Dios levantó para Jonás, nos muestra que Él provee en el momento preciso, aunque a veces no lo merezcamos o no lo entendamos. Vemos a Jesús crucificado. No lo merecíamos y muchas veces no lo entendíamos y llegamos a despreciar su sacrificio. Pero Dios puede traer alivio a tu vida de maneras inesperadas. Despreciar ese sacrificio no es lo correcto, hermanos. Debemos de tenerlo en gran estima, porque Él vino, Él se humanó, Él se hizo como nosotros. Hay momentos en los que quizás tú estés cansado, estés frustrado, o estés desanimado como Jonás, y de pronto ahí va a estar Dios proveyéndote de esa sombra, de ese descanso, de ese consuelo, de esa ayuda o dándote la dirección que tú necesitas. Hermanos, Dios es también nuestro alfarero. ¿Por qué? Porque Él moldea nuestras vidas. Recordemos que en Génesis 2:7 nos dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Pueden notar estos dos detalles importantes en el texto. Y si lo comparamos con Génesis 1:26 y 27, cuando dice, lo comparamos con respecto a Génesis 2:7, que en el primer texto el escritor sagrado no da más detalles de la creación del hombre, pero en el segundo nos enseña la procedencia del hombre. Y ahora, eso no quiere decir que un texto contradice al otro. Al contrario, hermano, lo que hace es complementar el texto. El primero, Dios nos muestra que nuestro ser proviene
de lo espiritual, de lo divino. Acuérdense que dice que fuimos creados a imagen y semejanza. Y pone al hombre y a la mujer en iguales condiciones y dignidad. En otras palabras, hermanos, el ser humano debe de comportarse como ese portador de la imagen de Dios. Recordemos lo que Pablo escribe a los Corintios. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Y escribe a los colosenses, y revestidos de nuevo, en el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Hermanos, y si tenemos dudas con respecto a que Él es nuestro creador, a que Él nos hizo a imagen y semejanza, no olvidemos que Pedro nos los vuelve a enfatizar más adelante. Mas vosotros sois linaje escogido, somos real sacerdocio, somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, somos portadores de la palabra de Dios, somos portadores de la imagen de Dios. Y fíjense cómo en Génesis 2:7 detalla la formación física del ser humano, del hombre. Dice, y formó al hombre del polvo de la tierra y sopló aliento de vida. Aquí, hermanos, la palabra clave es formó. Esa palabra nos demuestra el cuidado especial que tiene Dios para su creación. Mientras que toda la creación solo la creó, a la humanidad la creó y la formó. ¿Y qué es eso de formar, hermanos? Si no es más que Dios moldeando al hombre constantemente, moldeando nuestra vida. Aquí es indiscutible ver la imagen del alfarero. Allá el que menciona en Jeremías 18. Esta es un trasfondo precisamente de que la materia que Dios usa es el polvo tomado del suelo, como también lo señala el salmista, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. Y sigue diciendo en el Salmo 104, escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito y dejan ver y vuelven al polvo. Entonces, hermanos, vemos que Dios formó al hombre. Dios forma al hombre con sus propias manos, lo moldea de la tierra. La imagen es indiscutible, la de un alfarero que moldea al hombre de la arcilla. Y esto, hermanos, nos permite notar que existe una cercanía física entre el Creador y su criatura. Implica, hermanos, la autoridad de Dios sobre el ser humano. ¿Por qué? Porque Él da forma y yo soy indiscutiblemente su creación. Vemos cómo Pedro, en la historia bíblica del Evangelio de Lucas, vemos cómo Pedro niega a Jesús 3 veces. Su carácter de Pedro es impulsivo y su temor lo llevan a fallar en el momento más importante. A simple vista, Pedro pareciera una vasija arruinada, una vasija rota. Sin embargo, Jesucristo lo restaura con paciencia. Y no solamente lo restaura, sino le encomienda, apacienta mis ovejas.
Más adelante, hermanos, en el libro de los Hechos, Pedro aparece como un líder firme y un líder valiente. Y no solamente vemos esa ilustración de Pedro, vemos también a Isaías cuando afirma que somos barros en sus manos. Pedro se muestra como ese barro que puede fallar, que puede deformarse y que puede debilitarse. Pero también es evidente que Dios vuelve a formarnos y nos da un propósito. Un alfarero, hermano, no tira el barro cuando se arruina. Al contrario, lo que hace es que lo vuelve a juntar, lo vuelve a trabajar hasta que cumple su propósito, hasta que ve en él una obra perfecta. Así también, hermanos, Dios en ningún momento nos abandona, sino que nos da forma y continúa constantemente moldearnos, incluso después de haber fallado. La creación, Isaías no solamente está hablando de una creación, él habla de una restauración continua. Dios, hermanos, él sigue obrando sobre tu vida, sobre la vida de cada uno de nosotros. Él sigue moldeando tu carácter hasta cumplir tu propósito o su propósito de Dios. Hermanos, tu vida no es un producto o una creación al azar, como nos hace ver el creacionismo, como nos hace ver la evolución, sino que Dios tenía todo el propósito de crearnos, de crearte a ti. Así que Dios formó al hombre del polvo y cada persona tiene un valor y un propósito, porque proviene de las mismas manos de Dios. Él nos formó. Y si en estos momentos tú estás pasando alguna situación en tu vida, recuerda, hermanos, que esa situación no es la que te define. Esas circunstancias no determinan quién eres. Lo que realmente te define es haber sido formado por Dios. Ahora viene que nosotros debemos reconocer a Dios como nuestro creador. Esto nos va a llevar a vivir con la humildad que necesitamos vivir, porque recuerden, hermanos, nosotros somos polvo y cuando moramos, al polvo regresaremos, a la tierra vamos a regresar. Pero también debes de tener esa confianza de que Él está cerca de nosotros y Él no nos abandona, porque somos obra de sus manos. Espero, hermanos, que esta meditación en que Dios nos haya creado, nos haya dado forma, pero sobre todo que Dios moldea nuestra vida y nos sustenta cada momento, les haya sido de edificación a sus vidas. Si puedes compartir este mensaje para que le llegue a más usuarios y puedan compartir esas nuevas de salvación, ese regocijo de que Dios los ha formado. Y si ustedes creen que este mensaje les ha aportado algo a sus vidas, no olviden compartir el mensaje también de salvación ustedes mismos. Dios los bendiga y si siguen más adelante, hermanos, ahí pueden buscar las demás meditaciones que hemos hecho acerca de Génesis, esperando, ¿verdad?, que todo esto sea para edificación de sus vidas. No olvides dejar tu comentario diciendo que Dios nos bendiga a todos. Cuídense, nos vemos. Recuerden, esto es Anotaciones de Fe. Hasta la próxima.